Buenas tardes, inmensamente agradecido por la invitación, Javier. Ya sabes que con todo gusto lo hago, me da mucho gusto estar esta tarde aquí con todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia, de hacer un autoanálisis, una autoevaluación en cada uno de nosotros y en nuestro círculo cercano. Obviamente al doctor Nava se le conoció de diferentes formas en cuanto al trato, es decir, gente que estuvo con él muy cercana, gente que lo pudo haber conocido en un segundo círculo y que lo saludaba, pero no tenía un trato directo, y el que creo que fue mayor, ¿no? El que lo seguía, pero a lo mejor no tenía trato, pero lo seguía y a lo mejor lo saludaba de lejos, y su mente siempre estaba en ese líder, y que era un tercer grupo, digamos. Imaginemos que a cada uno de nosotros, el día de hoy, que el doctor Nava nos preguntara a nosotros dos cosas, que nos dijera: tú dime, contéstame a mí, doctor, yo le entregué o tuve la capacidad de darle en una enseñanza o darles armas a la sociedad para luchar. Contéstame tú. Sí, doctor, usted nos enseñó a luchar. Usted nos ponía el ejemplo, porque un líder pone el ejemplo. Usted nos enseñó a hacer las cosas, usted nos dio las herramientas. Y entonces, si el doctor el día de hoy me preguntara a mí: ¿y tú qué hiciste? Ahí es donde está la parte importante, y coincido lo que dice Adriana. Hagamos un examen, y nunca es tarde para reconocer lo que hemos dejado hacer, en qué momento se nos perdió ese esfuerzo, ese motivo, porque para salir a luchar, para poner nuestro esfuerzo, se necesita un motivo. Por eso muchas veces decimos: no ando motivado. Bueno, nos falta una motivación. Creo que uno de las cuestiones que sí creo que falló fue hacer algo para que una segunda generación siguiera la lucha de la mayoría de ustedes. Yo le preguntaba un día, después de que estuvimos acompañando a Conchita en aquella misa muy emotiva, y yo le compartía a Hugo Stevens, y le digo: a mí me llamó mucho la atención en la misa de Conchita, que al final se pararon muchas personas y cantaron el himno navista y levantaron la mano. ¿Por qué cuando luchamos estamos casi solos? ¿Dónde está esa gente que conoce mucho más, pero mucho más de lo que fue el doctor Nava? Ellos lucharon más, ellos sufrieron más, ellos saben más que nosotros. ¿Por qué se ha perdido esa motivación? Quiero dejar esa reflexión para cada uno de nosotros, porque yo sí estoy convencido que el doctor nos dio herramientas, nos enseñó y nos dejó un legado. Y el día de hoy no defendemos que las instituciones que el doctor dotó, ni siquiera esas defendemos. ¿Por qué? Porque están cooptadas por el mismo grupo de mafiosos que los controlan. El día estás tú, mañana yo, y estoy hablando, por ejemplo, del CEPAC. El día de hoy y durante los últimos años se ha violado la ley, un día sí y otro no. Es una burla para la ciudadanía. Pero ¿saben cuál es el grave error que cometemos? Que cuando se discute la ley electoral, la mayoría de la gente dice: esa es bronca de los partidos. Cuando se reparte el dinero público, esa es bronca de los partidos. Cuando hablan de elecciones y del CEPAC, la gente dice: son arreglos de los partidos. No, ese es el grave problema, que no hemos entendido el sentido de pertenencia. No son los partidos políticos. Los partidos políticos toman decisiones que me afectan a mí, que afectan a mis hijos, que afectan a mi entorno. Si conocemos el camino, ¿por qué no lo seguimos andando? Vamos a buscar una persona que luche con nosotros. ¿Y dónde vamos a empezar? En nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, con nuestros más queridos. Motivos, estoy seguro, no nos faltan. Hay muchísimos motivos por los cuales que sufrir, por los cuales que luchar, y si no, vamos a sufrir. Y el día de hoy es un triste déjà vu, como platicaba aquí Oscar en su intervención, cuando estaba hablando de lo que vivimos. No puede ser que el doctor Nava
en sus enseñanzas, ven lo que sufría su gente, sus más cercanos colaboradores, las mujeres, lo que sufrían, cómo se entregaron hace casi 60 años y que no aprendimos la lección. Después de 60 años casi volveremos a vivir lo mismo y no tengamos en este momento el entusiasmo o el valor cívico de enfrentarlo. Vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, como dijo Javier, de la forma que cada quien pueda, pero por nosotros no quede. Finalmente, como dijo Javier, nosotros somos una organización ciudadana que está basada en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Hoy más que nunca, 60 años después, fíjense qué valioso es esto, las armas que nos dejó el doctor. El doctor Nava, nosotros le hemos llamado el precursor de la transparencia en México, junto con alguien que me da un orgullo enorme ser su amigo, tenerlo aquí, y quiero pedirle un fuerte aplauso porque creo que él luchó al lado de él y para mí es, junto con el doctor Nava, uno de esos baluartes en la transparencia en México, y lo digo con todo cariño, mi amigo don Alfredo Lujambio. Informaban a la sociedad sin obligarlos. ¿Por qué lo hacían? Por una convicción. Y aquí está también una persona que siguió ese ejemplo, el ingeniero Pisuto. Entonces, ¿por qué lo hemos perdido? Si el doctor Nava nos enseñó, creo que el día de hoy, a manera de conclusión y de manera muy honesta, creo que le debemos mucho al doctor. Si él nos enseñó, es el momento de volver a salir a luchar y decirle al doctor Nava, ya sea en nuestro corazón, en nuestra mente y ante la gente, aquí estoy y yo no me voy a rajar. Gracias.